Formativo al estilo inigualable de Marcos García, Eduardo Sánchez, su servidor, David Carrillo. Buenas tardes, auditorio. Hoy en las noticias hablaremos de una noticia muy importante. Viajaremos al pasado a las noticias de la época prehispánica, de la época colonial, la época independiente, el porfiriato, la revolución y por último el México actual. En los espectáculos hablaremos de la moda de la época colonial y el porfiriato. En los deportes hablaremos de la inauguración de las Olimpiadas de México 1968. Ahora creemos un enlace con nuestro corresponsal a Tenochtitlan. Adelante, David. 2, 1. Gracias, Eduardo. Nos encontramos en la ciudad azteca. ¿Quién es usted? hola, vamos a hablar. Pues soy Macolcol. Dice que es el dios de la guerra Marcotul. ¿Cómo era la educación antes? Ahí vamos a hablar blanca. No, Dice que no era confiado en las instituciones y era espontánea. Regresamos contigo, Eduardo, al estudio. Gracias, David, por tu brillante entrevista a Marcottul. Ahora, en otra noticia de la época colonial, encuentran a 150 esclavos en una hacienda escondida. Ahora, nos enlazaremos al lugar de los hechos. Gracias, Eduardo. Nos encontramos en la hacienda donde tenemos la entrevista con uno de los esclavos. Cuéntenos, ¿qué pasó? No, pues fíjese usted que pues allá en la tierra donde vivíamos, pues nos trajeron para acá, hombre, ya ven, esa es la feria, unos patroncitos nos compraron y pues nos tienen chambeando. Aquí vienen como en todo sucio, no hay ni bañado, no nos dan de comer, no nos dan nada, venga. ¿De dónde viene usted, señor? Oh, pues yo vengo allá, soy hondureño, junto con mis carnalitos, pues ya ve, como le digo, allá en la feria, nos vendieron y pues nos mandamos para acá. Y cuénteme, señor, ¿cómo los trataban en esa época? No, pues dicen, nos tratan como mercancía y a mí me compraron por 2 latas de cigarros y por una bolsa de sal me veía a mis carnales pues ni se diga ya. Así es, Eduardo, aquí tenemos una entrevista de cómo eran los esclavos. Regresamos contigo al estudio. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en su noticiero preferido. Ahora, cuéntanos, David, ¿cómo te fue en la hacienda? Fíjate, Lalo, me encontré tantas cosas interesantes de cómo era el trato a los esclavos en la época colonial. Muy bien. Me cuentan que hay una serie telefónica con el señor Joseph Lancaster, de la época independiente. Sí, señor Lancaster, si es tan amable. Sí, cómo no, claro que sí, pues fíjate que nací en Londres en 1978 y fundé las escuelas lancasterianas. ¿Cómo era la metodología de esas escuelas, señor Joseph? Bueno, pues las metodologías eran basadas en el aprendizaje mutuo y se llevaban a cabo ciertas materias que eran la escritura, la lectura y la aritmética. Bueno, muchas gracias, señor Lancaster. Con eso terminamos en la actividad telefónica. Se nos cortó la llamada, perdimos el enlace. Bueno, para agregar algo más, la educación castellana nos sirvió mucho a México para educar a las grandes masas que había en todo el país, además de que era un poco barata y le servía de mucho a las personas indígenas. Gracias, amigos, por continuar con nosotros en el noticiero. Tenemos en los espectáculos que Marcos García nos hablará de la moda que se usaba en la época del porfiriato. Y en los espectáculos regresamos con la época de porfiriato, hablaremos acerca de la moda que se usaba en su tiempo. Pues ya saben, los hombres como se usaban pues su sombrero de paja, de copa alta, perdón, y un bastón como los que usan ahora los señores adultos que tenemos en casa. Y las mujeres pues ya saben que todo el glamour hasta donde se puede, pues con sus vestidos estilo francés, que se creían la gran cosa las muchachas. Y ahora, en lo internacional, vamos a una entrevista con el señor Porfirio Díaz, que se encuentra en nuestro estudio. Como les habíamos dicho, amigos, ya volvimos a la entrevista. Tenemos a un personajazo, ¿qué digo personajazo? Un gran personaje, don Porfirio Díaz. Que pase, don Porfirio Díaz. Tenemos
invitado de lujo, Marcos. Figúrate nada más, ¿a quién tenemos aquí? El señor Porfirio Díaz. ¿Cómo está, señor Porfirio? Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias, gracias. Es un noticiero. Gracias. Gracias por invitarme. Cuéntenos, señor Porfirio, ¿qué hizo usted en México? No, pues figúrese usted, yo estuve 35 años en el poder y nadie me pudo tumbar. Yo impulsé el ferrocarril, los telégrafos y una etapa de gran crecimiento en las escuelas. Construí muchas escuelas. Vaya que sí hizo mucho, señor Porfirio, y es un honor para nosotros que esté con nosotros. Marcos, algo que quieras preguntar. Oye, pero qué bárbaro también. Sí, supe que algo del correo, que también inventó lo del correo también. También correo con telégrafos, muy bueno. De aquí a todo el país, de aquí a tu norte. ¿Qué inventarazo estamos aquí? Es un honor tenerlo, señor Porfirio. Gracias, amigos. Vamos a un corte comercial. Esta fue la entrevista con el señor Porfirio Díaz. Gracias. Hasta luego. Todos somos Guane. Todos somos Guane. Guane sí, me gusta. Guane sí me gusta. Regresamos al noticiero. Se perdieron las mangas del chaleco. Tenemos las 10 noticias más importantes. En 1876, Díaz llegó al poder bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. El 2 de noviembre de 1910 inicia la Guerra de Revolución. Huerta traiciona a Madero. El plan de San Luis hablaba de una rebelión en contra de don Porfirio Díaz. Emiliano Zapata quiere repartir las tierras. Francisco I. Madero gobernó en 1911 a 1913. El plan de Guadalupe nos hablaba sobre cómo derrocar a Victoriano Huerta. Francisco Madero promovía el voto, inicia la revolución. Venustiano Carranza combatió al gobierno de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta es conocido como el traidor porque traicionó a Madero. Estas fueron las 10 Noticias más importantes. Gracias. Se quedan en muy buenas manos y gracias por vernos. Este fue su flash informativo al estilo inigualable de Marcos García. Eduardo Sánchez. su servidor, David Carrillo. Y Corte. Digo, Buenas tardes, amigos, estamos en su flash informativo. No es flash informativo, es noticiero, güey. El flash es con partes pequeñas. continúe. A ver, voy a poner un sonidito de acá de... Sale. Venga. Haremos enlace con a Tenochtitlan. Adelante, David. Hoy en las noticias hablaremos de noticias muy importantes. Viajaremos al pasado a las noticias de la época prehispánica, la época colonial, la época prehispánica. ¡Vamos! Cuéntalo, güey. Lo leído de eso. Inigualable de Marcos García. Eduardo Sánchez, su servidor, David Carrillo. Y Corte.